Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy día tengo que ir rápido. Mi hija menor me preguntó en el culto: papá, ¿cuánto te vas a demorar en la prédica? Ya, yo estoy condicionado ya no tengo que demorarme mucho. Así que voy a aprovechar los minutos que tengo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Hoy día vamos a avanzar y voy a compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, un tema muy importante que tiene que ver con la vida de la iglesia. Recordar que esta carta de Pablo a Timoteo tenía un propósito pastoral. A este joven líder también darle algunos consejos, instrucciones de lo que debía hacer, cómo liderar y ayudar a los hermanos en la iglesia en Éfeso. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Muy bien, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Vamos a leerlo nuevamente. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Bueno, esta es la continuación de lo que vimos, ¿cierto?, la semana pasada. En la misma carta del apóstol Pablo a Timoteo, nosotros debemos recordar que el apóstol da algunas instrucciones, ¿cierto? No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Estuvimos hablando y viendo acerca de eso, el consejo de Pablo y su llamado para Timoteo. También estuvimos hablando estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo: entre tanto que llego, ocúpate. Es decir, nuevamente vemos que Pablo le da otra instrucción y un mandato a este joven líder de parte del Señor. Mientras llego, ocúpate. Pero aquí también en el versículo 14 vemos nuevamente una indicación del apóstol Pablo a Timoteo. Quiero, hermanos, que usted no pierda de vista, aunque mencionamos al apóstol Pablo muchas veces y a Timoteo, este joven líder, no pierda de vista que estas son palabras de Dios. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para aconsejar a un cristiano. Nosotros podemos vernos muy reflejados en Timoteo, estemos jóvenes o tal vez todavía ya nos quede un poco de tiempo más, pero no muy jóvenes, ¿ya? Pero podemos ver reflejado nosotros, nuestra vida, nuestro caminar como cristianos en Timoteo, y podemos tal vez ver en estas palabras de Pablo a nuestro Señor Dios hablándonos a nosotros. Recordar, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es un mensaje directo de Él. No perdamos de vista esto, es Dios hablándonos a nosotros. Y en el versículo 14, Dios nos habla a través del apóstol Pablo de esta manera: no descuides. La primer consejo, instrucción del Señor fue que nadie tenga en poco tu juventud, ocúpate, y ahora el Señor nos dice: no descuides el don espiritual que está en ti. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje con el título Los dones espirituales. Amén, los dones espirituales. Muchos hermanos que me han preguntado por mucho tiempo, sobre todo nuestra hermana Yudesca: pastor, los dones, quiero saber qué dones, pero también varios hermanos acerca de los dones. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos, usted sabe, qué don espiritual tiene? Estamos mal. Uno nomás. ¿Quién es el pastor de ustedes? 2, ¿ya? 3. Bueno, por eso es que está esta palabra del Señor aquí en la Biblia, exactamente por eso. Para que nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, sepamos, nos enteremos acerca de los dones espirituales. Y hoy día voy a hablar acerca de estos dones espirituales y esta es la primera parte. Amén. El propósito de conocer acerca de los dones espirituales, queridos hermanos, no es tener información en nuestra mente, no es tener teología o conocimiento de la palabra, que nosotros, si alguien nos pregunta de los dones espirituales, algún vecino o familiar: sí, yo sé de los dones espirituales.
El propósito de que Dios nos hable en la Biblia acerca de los dones espirituales y siempre es para que toda información que Dios nos entrega, toda enseñanza, todo consejo, todo mandamiento de Dios, nosotros lo llevemos a la vida real. Nosotros lo pongamos en práctica. Entonces, queridos hermanos, cuando Dios nos quiere hablar acerca de los dones espirituales, el propósito que Él tiene de fondo, de principio a fin, no es solamente teoría, sino que nosotros lo vivamos este tema sobre los dones espirituales. Y por eso es muy importante que sepamos acerca de este tema. En primer lugar, el versículo 14, Dios, a través del apóstol Pablo, dice, no descuides el don espiritual. No descuides el don espiritual. Es decir, Pablo le decía a Timoteo, no descuiden el don espiritual que está en ti, que está en ti. Lo que nos muestra la Escritura es que Timoteo, este joven líder, no solamente tenía una comisión, encárgate de la iglesia en Éfeso, sino que Timoteo también estaba capacitado. Él tenía, lo que vemos aquí, dones espirituales. Es decir, cuando Dios nos pide hacer algo en su obra, para su gloria, para su voluntad, no tan solo nos pide hacer algo, como vimos la semana pasada, Él nos ayuda a través de su Espíritu Santo a tener el poder, la capacidad para poder hacer lo que Dios nos pide. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, dijo el Señor. La Escritura, la Biblia también indica que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, que como decía nuestro hermano Marco, tiene un cambio en su vida, nace de nuevo, se convierte, se arrepiente y se bautiza, como dicen Hechos capítulo 2, versículo 38, no tan solo cuando nos bautizamos en Cristo recibimos a través de Cristo la salvación, sino que recibimos por voluntad de Dios otro regalo que es el don del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios morando en uno, en aquellos que se convierten, que se arrepienten, que creen en Jesús y se unen a Él en el bautismo. El Espíritu Santo viene a morar en un nuevo cristiano. Y esto, queridos hermanos, no tiene que ver con que si sentimos o no sentimos al Espíritu Santo viniendo a mi vida. Tiene que ver con lo que Dios ha determinado. Es decir, todos aquellos que se bautizan en Cristo para perdón de pecados, Dios dice en su palabra, también recibirán el don del Espíritu Santo. No tiene nada que ver si sentimos o no sentimos, tiene que ver con lo que Dios ha determinado y si le creemos a Él o no. Pablo también enseñó a los Gálatas, hemos recibido el Espíritu Santo también por fe, confiando en Dios, creyendo en Él, que Él nos da, parte de la salvación en Cristo, su propio Espíritu para provecho no tan solo personal, porque muchas veces pensamos y vamos a la iglesia y cuando a veces viene un predicador, un evangelista que viene, el ungido de Dios y él hace el llamado para adelante, vamos a orar, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Y toda la gente se para y viene, yo quiero recibir el Espíritu, ya lo habían recibido, pero toda invitación a recibir el Espíritu Santo, yo quiero recibir. Y a veces nos quedamos con la experiencia de recibir el Espíritu Santo, pero no se nos enseña para qué. Porque el propósito de recibir el Espíritu Santo no es tan solo para que nosotros seamos sellados, es la marca en cierta manera que tenemos de ser propiedad de Dios, hijos de Dios, sino que el Espíritu Santo viene con un propósito, para que nosotros, a través de Él y su ayuda, cumplamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y no tan solo la cumplamos, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a poder cumplir lo que Dios nos pide. A través, indica la Biblia, de los dones espirituales. Dones espirituales, ¿por qué dones espirituales? Porque están relacionados al Espíritu de Dios. Dones espirituales porque están relacionados al Espíritu Santo. Y vamos a ver un poco acerca de esto hoy día y también el domingo, después del próximo domingo, acerca de los dones espirituales. Pero vamos a adentrarnos en este versículo, como dice Pablo y nos dice el Señor, no descuides el don espiritual que está en ti. Queridos hermanos, según la Escritura, nosotros podemos deducir que toda aquella persona que tiene el Espíritu Santo en su vida morando, por cuanto ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, no tan solo tiene el Espíritu Santo, sino que tiene un don o tal vez más de un don espiritual. Y por eso, hermanos, si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha convertido, si usted se ha arrepentido, se ha bautizado en Cristo y usted tiene el Espíritu Santo, usted debe tener un don o más de un don espiritual. El problema
con esta primera parte del versículo 14, si nos fijamos bien, no descuides el don espiritual que está en ti. El problema está en que cómo yo voy a cuidar el don espiritual que tengo, no descuidarlo, si no sé qué don espiritual tengo. ¿Cierto? Es decir, en primer lugar, tengo que saber cuáles son los dones que Dios a través de su Espíritu Santo me ha dado. En primer lugar, la verdad es esta, según la Escritura. Si tú tienes el Espíritu de Dios, debes tener uno o más dones que el Espíritu da a los hijos de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, a través de este versículo 14 es muy importante que usted se entere, sepa, que usted investigue, averigüe, busque consejo, orientación, ore a Dios para saber y buscar en su palabra, saber cuál es el don espiritual que Dios le ha dado a usted. O tal vez más de un don espiritual. Si nosotros sabemos que tenemos dones espirituales que no es que un hombre, un pastor, un hermano me lo dio, sino que Dios me lo ha dado, por eso Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti. ¿Por qué no hay que descuidar los dones espirituales, queridos hermanos? Porque son un regalo de Dios. Si yo le regalo algo a mi esposa, que pronto va a estar de cumpleaños, ya me lo avisó como 5 veces esta semana. Si yo le regalo algo a mi esposa con esfuerzo, con amor, y tal vez me costó algo de dinero, pero veo que después en el año ella no lo cuida, lo tiene abandonado, está sucio, está ahí. Y yo lo miro esperando que ella haga algo con ese regalo y lo veo que está ahí abandonado, botado. ¿Qué voy a pensar acerca del próximo cumpleaños? Cero posibilidad que le regale algo, si trata así mis regalos. Queridos hermanos, eso podemos verlo en nuestra vida a veces, con nuestros hijos, le regalamos algo que nos costó dinero y están felices el primer día, pero el segundo día lo tienen botado por ahí. No te compro nada más, chiquillo, porquería, decimos nosotros a veces. Pero queridos hermanos, llevemos esto a la palabra de Dios y a la vida de la iglesia, a nuestra vida. ¿Qué será de nosotros si Dios en su amor nos da salvación en Cristo, nos da su Espíritu, pero Él también nos quiere dar un regalo, un don espiritual, y nosotros estamos descuidando el don espiritual o los dones espirituales que Dios nos da? Por eso es que Pablo escribe a Timoteo algo sumamente importante. No descuides el don espiritual que está en ti. Porque es un regalo de Dios. Queridos hermanos, los dones espirituales son algo hermoso que nos hace ver y nos hace darnos cuenta que yo soy importante para Dios y Él ha querido y quiere que yo sea parte de su obra. Por eso me da un don espiritual. Y eso me hace ver que para Dios no soy un número más, una estadística más. Él sabe quién soy. Él sabe quién es usted, y no tan solo Dios sabe quién es usted, sino que Dios quiere usarlo a usted. Pero pastor, yo tengo tantos defectos, tantas limitaciones, me he equivocado tantas veces. Sí, todos los que estamos aquí tenemos esa misma realidad. La iglesia es el lugar perfecto para gente imperfecta. Pero Dios en su gran soberanía, amor, misericordia y voluntad, Él quiere usar a personas imperfectas. Y como Él sabe que somos imperfectos, Él nos quiere dar una ayudita. Y esa ayudita viene no tan solo a través del Espíritu, sino de los dones espirituales. Queridos hermanos, los dones espirituales son capacidades especiales que Dios nos da para cumplir un propósito. Zapatero a sus zapatos. En casa de herrero, también con los trabalenguas, no son trabalenguas, perdón, con los refranes, ¿cierto? Es decir, todo hombre profesional y todo hombre, persona, mujer que tiene un oficio, zapatero, herrero, tiene que saber usar sus herramientas. Y sus herramientas son para cumplir un propósito. El zapatero arregla zapatos, confecciona zapatos y sabe cómo ocupar las herramientas. Los dones espirituales son como herramientas que Dios nos da a través de su Espíritu para cumplir una tarea.
Esos son los dones espirituales. Los dones espirituales no son medallitas para ponerlas en nuestro pecho. No son rayitas para ponerlas en nuestro hombro o en nuestros brazos, antebrazos. Los dones espirituales no son para alardear. Hermano, mire, qué tremendo don que Dios me ha dado. ¿Ya? Y hoy día se buscan dones y la gente quiere los dones más espectaculares. Pero la verdad, los dones son herramientas para cumplir la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo está tan preocupado de este tema con Timoteo. No descuides el don espiritual que está en ti. Querido hermano, si usted es hijo de Dios, se ha convertido en así, usted tiene un don, tiene que averiguarlo, tiene que saberlo. Y nosotros los pastores estamos dispuestos a ayudarle si todavía no sabe de su don. Pero hoy día vamos a hablar un poco acerca de estos dones espirituales. Queridos hermanos, cuando usted sepa de su don espiritual, pastor, ya sé cuál es mi don. Tal vez usted ya lo sabe, lo que Dios te quiere decir a ti y a mí hoy día. No descuides lo que yo te he dado. Yo te he dado el don espiritual como una herramienta para cumplir mi voluntad, un propósito. No lo descuides, no lo dejes por acá y por allá. Yo creo que todos los hombres, o muchos de nosotros los hombres, tenemos en nuestra casa una caja de herramientas. A mí me encanta ir al Sodimac. De hecho, ayer fui con mis hijas menores al Sodimac y me dijo, papá, estamos aburridos, sácanos de la casa. ¿Dónde vamos, papá? Al Sodimac. ¿Por qué? Yo dije que el Sodimac hay cosas muy entretenidas. Papá, el Sodimac es súper aburrido, esta tienda de herramientas y de construcción. Yo dije, no, hay cosas muy entretenidas. Y claro, entretenidas para mí, que me gustan las herramientas y las cosas que hay en este patio constructor y todo eso. Las llevé para allá, queridos hermanos. Y nos dimos unos paseos y yo trataba, vayan a buscar estas cosas bonitas, las flores. Y yo estaba mirando las herramientas, las winchas de medir, las llaves y todo eso. Varios de nosotros tenemos nuestra propia caja de herramientas, tal vez chiquitita, mediana, y algunos que tienen tremenda caja de herramientas, ¿cierto? De 3 pisos, 4 pisos, a veces hay cajas de 4 pisos, imagínense. ¿Cuánto dinero hay ahí? Y yo tengo mi caja de herramientas, y ahí guardo mis herramientas, poquitas, pero tengo, de lo poco, pero bueno, las que más necesito. Y tengo mi caja regalona por ahí. El día de ayer yo vi que mi caja de herramientas, alguien se había metido en mi caja de herramientas, hermano. Porque estaba cerrada la caja, pero arriba de la caja estaba una llave francesa y también había una llave estrella que estaba por ahí. Los que saben qué llave es esa. Y yo le dije a mi esposa, ¿quién me ocupó las herramientas? Porque las dejaron ahí, no las guardaron. Ya nosotros a veces, porque a uno se le pierde las herramientas y a veces la presta y todo eso, la ocupa y la dejan por ahí. No voy a decir quién fue el culpable, lo encontré el culpable, querido hermano. Pero el tema es eso. Los dones espirituales no son para dejarlos y descuidarlos por aquí y por allá. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No tomen los dones espirituales como poca cosa. No es que el don espiritual se ocupa un día y basta y volvemos en 3 semanas, en 2 meses o en un año para ocupar el don espiritual. No lo descuiden. Cuídenlo, pero pónganlo en práctica también. No descuides el don espiritual que está en ti. Esa es nuestra orden para nosotros como iglesia, queridos hermanos. Y este es el llamado de Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 14 al avanzar. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. ¿Okay? Esta palabra presbiterio viene de presbítero, es una palabra griega que quiere decir anciano. Cuando habla del presbiterio, está hablando de los ancianos líderes o pastores o obispos en la iglesia. ¿Okay? Ahora, quiero mencionar esto porque lo que Pablo indica aquí es algo muy importante. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía. Queridos hermanos, esta segunda declaración que te fue conferido por medio de la profecía es lo que a muchos hermanos en la iglesia más les llama la atención. Que alguien te profetice y te diga, Dios te regala este don, y te quiere usar de esta manera, y Dios te quiere bendecir, que una profecía. Hay iglesias que tienen mucha gente,
porque son iglesias que entregan mucho. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar, Dios me está mostrando que tú tienes una misión a las naciones. Imagínense, hermano, si alguien nos dice algo así de parte del Señor, ¿será que nos vamos a poner tristes o contentos? Cuando suena el timbre de mi casa y yo abro la puerta y veo el papelito de la cuenta de la luz, no me pongo muy contento. Pero cuando suena el timbre y viene alguien de Chile Express, tal vez con una caja, una encomienda, yo me pongo contento, ¿cierto? Me llegó algo. Queridos hermanos, muchos se centran en esto, en esta parte que dice, pastor, entonces los dones se dan por medio de la profecía. Y nos centramos en esto y lamentablemente perdemos de vista cuál es el punto importante y central. Cuando Pablo dice que no descuidara su don espiritual que le fue conferido por medio de la profecía, no es que estaba tan solo diciendo, es que alguien entregó una profecía y dijo, tú desde el próximo año vas a ser pastor. Voy a ser pastor, espectacular, Señor, gracias por tu bendición. ¡Qué tremenda profecía! Ese no es el tema central, aunque lamentablemente nos centramos en eso y buscamos que alguien nos diga que Dios le mostró, que Dios le dijo que yo voy a ser profeta, apóstol, evangelista, salmista, y buscamos eso a veces de las iglesias sin darnos cuenta que lo más importante y lo que está detrás de estas palabras que Pablo indica aquí es que el don espiritual, como dice, que te fue conferido por medio de la profecía, es decir, es un don que no ha venido de los hombres. Es un don que no ha venido de una hermana o de un hermano que cuando te vio y te vio así como bien humilde, dijo, no, veo del Señor que tú vas a ser pastor. Un don espiritual no se da por el punto de vista humano, no se da por la tincada, como decimos acá en Chile, que nosotros podamos tener. Yo como que tengo una tincada, no sé, que tú vas a ser un evangelista a las naciones. Queridos hermanos, los dones espirituales no son un regalo de los hombres. Tienen que ver con algo sobrenatural, tienen que ver con un regalo de Dios, tienen que ver con la intervención de Dios. No debemos perder de vista esto. A veces nosotros nos centramos si un hombre, un hermano nos profetiza algo, pero perdemos de vista que si en verdad tiene un mensaje de Dios, ese mensaje es de Dios, viene de Dios. Y lo que la Escritura nos muestra es que los dones espirituales no vienen porque un hombre o mujer le diga a usted lo que usted va a hacer. No tiene nada que ver con eso. Yo, hermanos, como pastor soy muy cuidadoso de decir a un hermano, mira, veo que Dios te va a usar para las naciones, Dios te va a usar como líder de los hombres, veo eso. Soy muy cuidadoso de eso, hermanos, porque eso le compete al Señor. Y de hecho, eso es lo que la Escritura indica, que el que tengamos un don, cierto don o varios dones, le compete solamente al Espíritu Santo. Es una competencia de Él. Pero cuando dice que te fue conferido por medio de profecía, queridos hermanos, y si hay un profeta que en verdad es de Dios, es decir, un hermano que tiene una vida sometida completamente a Dios, tiene una vida de testimonio, y esa persona que camina con Dios te entrega un mensaje, una profecía. No necesariamente es hablar del futuro, sino entregar un mensaje de Dios. Tal vez Dios le está mostrando, queridos hermanos, que Dios te quiere usar, que Dios te quiere sacar de tu lugar de comodidad, que Dios te quiere sacar de ese lugar de comodidad, tal vez de la timidez, ese lugar de comodidad del yo no sé, de ese lugar de comodidad que lo hagan otros. Dios te quiere sacar de ese lugar. Y queridos hermanos, eso es lo que Dios quiere con todos en la iglesia. No es que hay una profecía para algunos y que, no, mira, Dios me muestra contigo y con la hermana, no me muestra nada. No, la Biblia indica claramente que Él quiere que cada uno de sus hijos, cada discípulo del Señor tenga un don o más de un don para usarlo para cumplir la voluntad de Dios. Entonces Pablo le está queriendo decir claramente aquí a Timoteo, mira, ese don no vino porque hubo un sorteo, hicieron un sorteo en la iglesia, sortearon el ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y a ti te tocó la bolita de pastor, de evangelista. No.
esto tiene que ver con Dios. Los dones espirituales, por eso no lo descuides. Viene de Dios, ocúpalo, porque viene de Dios, queridos hermanos. Pero también dice que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, de los ancianos, de los pastores, de los obispos. Ese es el presbiterio. Siempre los pastores tienen que estar metidos en todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué los pastores tienen que estar metidos en todo? Ya, a veces uno se queja aquí, pero es increíble cómo con los dones espirituales Pablo está incluyendo también al presbiterio, a los ancianos, a los pastores, a los obispos. Porque lamentablemente, y nosotros conocemos la realidad también en la iglesia por mucho tiempo, hay dones muy hermosos que el Espíritu Santo ha dado a ciertas personas, a ciertos hermanos, y a veces cuando sabemos el don hermoso que Dios nos ha dado, lo ponemos en práctica y llega la gente y nos dice, hermano, ¿cómo Dios te usa, hermano? Tremendo. Venimos la próxima semana y viene una hermana, hermano, quiero darte gracias por cómo Dios te usó para mi vida el domingo pasado. Y viene otro hermano, qué tremendo lo que Dios está haciendo contigo. Es ungido de Jehová. Aquí está el hombre de Dios, la mujer de Dios. Y a veces, hermano, cuando recibimos esos halagos, ¿qué ocurre? A veces nos creemos el cuento. Y a veces nuestro ego, la temperatura como un termómetro de nuestro ego comienza a subir. Y nosotros comenzamos, como decimos acá en Chile, a creernos el cuento de que somos súper especiales y que la iglesia es bendecida por causa de mí, por causa de mi ministerio, por causa de mi servicio. Y la iglesia no sería nada, todo lo que está Dios obrando no sería nada si yo no estuviera ahí. Lamentablemente es lo que le ocurrió a Satanás, el diablo. Con toda la bendición que Dios le dio a él para cumplir un propósito, lamentablemente él creció su orgullo, su vanidad, creyéndose que él podía llegar a sentarse en el trono de Dios. Él quería subir sobre las estrellas del cielo, esa analogía acerca de los ángeles. Él quería adoración para él, olvidando que él era solamente un servidor. Y todo lo que tenía él en su vida fue un regalo de Dios. Queridos hermanos, a veces nosotros podemos caer en esos peligros. Y es por eso que los pastores, y hablo de los buenos pastores, los buenos presbíteros, los buenos obispos, deben supervisar. Deben supervisar y guiar a la iglesia, como el Señor nos ha indicado, a que sepamos cómo usar correctamente los dones, porque lamentablemente, queridos hermanos, han habido muchos abusos en iglesias con dones espirituales. Se ha abusado de personas, se ha engañado a personas, se ha engañado a iglesias, se ha engañado mucho por causa de esta gracia especial que Dios en su misericordia puede darnos. Y por eso es interesante que Pablo incluye aquí a los presbíteros. Cuando dice que ellos se impusieron manos, es que ellos también participaron. Y es que Dios no quiere en la iglesia, como decimos nosotros, bien dicho, llaneros solitarios. El trabajo de la iglesia es un trabajo en equipo. Los dones espirituales tienen que ver con un trabajo en equipo. Cada don tiene un propósito. Cada don debe estar sometido a Dios y puesto en funcionamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si yo tengo tremendo don espiritual y yo digo, no, es que yo lo voy a poner en práctica así? Como yo creo, como yo pienso, como a mí me gusta. Y tal vez yo no estoy siguiendo la voluntad de Dios, sino que estoy siguiendo mi propio gusto, preferencia, mis ideas. En la iglesia puede ocurrir mucho de esto. Cada uno de nosotros, nuestra propia idea, pensamiento, gusto y preferencia. Y por eso los buenos pastores están para velar que se cumpla la voluntad de Dios en su iglesia. Que la iglesia vaya en la dirección que Dios quiere. Y si alguien quiere tomar la iglesia en otra dirección, los presbíteros están para decir, no, tenemos que seguir lo que el Señor nos ha indicado que tenemos que seguir. Queridos hermanos, si se incluyó a los presbíteros porque es por un trabajo en equipo.
Los pastores estamos para apoyar. Si usted tiene un don, pastor, no sé cómo desarrollar este don. Nosotros estamos para ayudarte, cómo desarrollarlo, a dar oportunidades. Los pastores jugamos un rol importante en el trabajo en equipo. La iglesia es un trabajo en equipo, es un cuerpo con distintos miembros. Queridos hermanos, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Y vamos a ver, en unos minutitos más que me quedan, lo que el apóstol Pablo está enseñando y mostrando en el terreno, yendo al terreno, al campo de juego, como decimos los que nos gusta el fútbol, el campo de juego acerca de los dones espirituales, hablando y cómo se ponen en práctica dones espirituales. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3 en adelante. Voy a leer en adelante. Quiero animarle que pongamos atención acerca, aquí se enumeran dones espirituales y también cómo ponerlos en práctica. Dice el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 3, Pablo enseñando acerca de los dones. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno, no dice a algunos, sino a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Según la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Pastor, Dios me dio una medida de fe tremenda porque yo creo que soy súper bacán en la iglesia. Y yo creo que los dones que Dios me ha dado, nadie los tiene en la iglesia, nadie los tiene en la congregación y yo soy indispensable. Antes de hablar de los dones espirituales, fijémonos lo que Pablo está diciendo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, una gracia de Dios, un favor de Dios. Es decir, todo lo bueno que tenemos nosotros, hermanos, viene de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Todo es por gracia, es un favor que Él tiene. Dice, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Queridos hermanos, esto es sumamente importante cuando hablamos y aprendemos de los dones. Porque lamentablemente, hermanos, cuando una iglesia, cuando vamos aprendiendo de los dones, comienza la famosa competencia. ¿Qué don es mejor? Comienza la competencia. ¿Qué don tiene más gloria de Dios? ¿Qué don es más espectacular y milagroso? Y comienza la competencia y lamentablemente cuando hay competencia, ¿quién tiene el mejor don? Podemos caer en menospreciar al que está a nuestra mano derecha, a quien está a nuestra mano izquierda, atrás o adelante. Menospreciar. Porque tiene un don y ese don, ¿y está en la Biblia tu don? Lo que Pablo primero nos advierte es que cada uno de nosotros no pensemos de nosotros más de lo que debemos pensar. Queridos hermanos, en primer lugar, somos pecadores perdonados por Cristo. No merecemos estar aquí, ni en el cielo. Esa es la verdad. Pero por su gracia, por su amor y favor, estamos aquí. Y por su gracia y favor, a través de Cristo, podemos estar en el cielo. Debemos pensar correctamente. No sé ustedes, pero yo en la semana me equivoco varias veces. No sé si aquí alguien se equivoca varias veces en la semana. Pero a veces pensamos, yo soy súper perfecto. Y tenemos una capacidad de indicarle a los demás lo que deben hacer y lo que no deben hacer, porque mi visión de mí es que yo sé cómo se debe hacer el trabajo. Queridos hermanos, que cada uno no piense de sí mismo más de lo que debe pensar correctamente en la justicia, en la gracia de Dios. Y con respecto a los dones, queridos hermanos, hay dones más visibles y hay dones en la iglesia que no se ven cuando se ponen en uso. Y a veces nosotros nos encandilamos y miramos los que son más visibles, pero los dones que no se ven, ni siquiera honramos o agradecemos a esos hermanos que ocupan ese don. Y debemos estar atentos que la iglesia no tiene que ver con el don de predicar solamente, no tiene que ver con el don de pastor solamente, no tiene que ver con el don de ser evangelista solamente. Hay muchos dones.
Pero para que nosotros sepamos trabajar en equipo y dar el valor que debe tener cada don espiritual que Dios da a la iglesia, debemos tener claro esto. No creamos que somos superiores a otros, que somos mejores. A veces cuando tenemos esa mentalidad, menospreciamos a otros en el uso de su don. Tal vez es un hermano que está aprendiendo a ocupar su don y no lo hace bien al principio y lo menospreciamos y lo criticamos y lo juzgamos en la iglesia. Y Pablo está diciendo, no debemos hacer eso. Debemos pensar correctamente de nosotros mismos en primer lugar. Y Pablo dice en el versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Me encanta esa última parte de esta sección. Cuando dice, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es como si hubiera una aparente contradicción aquí. Individualmente, y después dice, miembros los unos de los otros. Pareciera una aparente, bueno, individualmente, llanero solitario, individualmente, algo que yo tengo que ver, ocupar, y mi don es entre yo y Dios, individualmente. Pero es increíble lo que Pablo a través del Espíritu Santo está indicando. El don se da individualmente, no se da por familia. No es porque yo me casé con Adriana, tengo tal vez el don de evangelista. Es algo que Dios da a cada uno, pero eso se ocupa entre los unos y los otros. Es decir, no debe haber en nosotros tampoco una actitud individualista. Debemos entender que los dones espirituales, la gracia de Dios, Él nos da para usarla entre el cuerpo de Cristo, los unos con los otros. Dios no quiere que los predicadores lleguemos a una iglesia al momento de predicar, predicamos, terminó la prédica y nos vamos. Dios no quiere eso. Dios quiere que los predicadores seamos parte de la congregación, que compartamos con la gente, que compartamos con la familia, con los matrimonios. Dios no quiere eso, pero hay hermanos que son así. Llegan en el momento de la prédica, predican, terminan y se van. Hay algunos que llegan con guardaespaldas a la iglesia. Querido hermano, usted tal vez está pensando, el pastor ya se está rayando. Hay pastores que llegan con guardaespaldas a la iglesia y que nadie los toque. Solo ungidos de Jehová. A veces los músicos pueden pensar, voy a hablar de los músicos, pero bueno. A veces los músicos, no, mi labor es tocar en la iglesia, termino de tocar y salgo y me pierdo en la prédica. No sé, yo estoy para tocar. Queridos hermanos, el don es individual, pero debe ser usado los unos con los otros para el cuerpo de Cristo. Y debemos velar y ver cómo ayudo a mi hermano, a aquellos que son nuevos, cómo ayudo a los que están viniendo por primera vez, a aquellos que llevan años, con mi don, el don que Dios me ha dado. Versículo 6 dice, pero teniendo diferentes dones, mira lo que dice Pablo, diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Mira, aquí Pablo está mencionando varios dones. Pastor, yo no sabía que el dar era un don espiritual. Imagínense lo que dice aquí Pablo. El dar es un don espiritual. No tan solo habla del don de profecía, de ser maestro, el que enseña, el que exhorta, el que anima, el que dirige. Yo quiero ese don, yo quiero dirigir. Me encanta dirigir. En mi casa, en mi trabajo, me gustaría dirigir también en la iglesia. Mira, interesante, dice que es un don también. Porque no cualquiera puede dirigir, no cualquiera puede exhortar. Hay personas que nos animan y en vez de animarnos, hermano, nos deprimen más. A mí me ha tocado eso. Yo tengo que decir gracias, hermano, pero a veces salí peor. Es un don, es una gracia que Dios nos da. Aquellos que tienen el don de exhortación increíblemente nos animan. Cada vez que hablamos con esas personas tiene algo positivo que decirnos.
Pero mira lo que dice el de profecía, úsese conforme a la fe. El don de profecía tiene como propósito entregar un mensaje de Dios. Y debe ser ocupado aquí con fe. El de servicio se debe ocupar, el don de servicio se debe ocupar ¿en qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debemos ocupar el don de servicio? En servir. Imagínense que tiene el don de servicio y yo quiero predicar. Ok, hermano, te vamos a dar la oportunidad de predicar. Sí, pero ¿cuál es tu don de servicio? Pero quiero predicar. Ok, predica el próximo domingo. Predicó. ¿Cómo lo hizo? Mal. Hermano, vaya a servir. Porque a veces nosotros queremos meternos con otros dones y capacidades que no tenemos. Sí. Yo quiero decirle, a mí me hubiera encantado tocar guitarra y tener una linda voz y todo eso, pero cuando me di cuenta que llegué tarde a la repartición de talento y dones del Señor, yo me di cuenta, soy pésimo con los instrumentos, cantar ahí creo que canto bien, problemas de los demás que me escuchan mal, ¿ya? Pero a veces nosotros nos cegamos con ciertos dones, talento y ministerio. Hermanos, cada don es precioso. Si usted no sabe predicar, hermano, pero Dios le ha dado el don de servicio, ese don es hermoso. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine para que me sirvan, yo he venido para servir. Imagínense, usted está haciendo lo mismo que el Señor Jesucristo, hermoso. ¿Servir en qué? Hay muchas cosas donde se pueden servir en la iglesia, ¿cierto? Limpiando baños, limpiando la alfombra, limpiando una silla, recibiendo a la gente, poniendo tal vez comida. Hay mucho donde servir. Pero el que tiene el don de servicio, ¿qué tiene que hacer? Servir. Y mira lo que dice también, en la enseñanza. Ya, el que enseña debe encargarse en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que da, es interesante como dice que estábamos hablando con algunos hermanos antes de comenzar el culto sobre el dar. Y estábamos hablando de las famosas cuotas que a veces se ponen en las iglesias, ¿cierto? ¿Por qué se pondrán cuotas a veces en la iglesia? Hay iglesias, hermano, faltan, alguien nos está dando la cuota. Pero mira lo que dice el Señor en su palabra, que el dar es un don. Y aquel que tiene el don de dar, ¿cómo debe ocuparlo? O así. Dice con liberalidad. Libre para... ya el pastor empezó a hablar de dinero. No, querido hermano, solamente estoy diciendo lo que la Escritura dice. Mire, hoy día un hermano llegó a la congregación, gracias pastor. Hoy día cuando veníamos de Melipilla, a mí me dicen, no hables de la familia, pero a veces tengo... Nuestra hija menor bajó la escalera con 2 peluches. Quiero llevar peluche, papá. El problema es que ella agarró el peluche de su hermana. Quería regalar los peluches de su hermana. Ella es inteligente, ¿ya? Ella es inteligente. Cuando bajó un peluche, dije, ay, mamá, en el auto no lo quiero regalar. ¿Y por qué no quiere regalar? Porque es mío. Pero bueno, ella tenía esta intención hoy día. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hoy día llegó un hermano con una bolsa llena de peluches. Y este hermano me dijo, mi esposa tenía estos peluches. Ella los limpió, los lavó, los preparó y mandó todos estos peluches para regalarlos en la iglesia. Y yo pensé en mi hija. Parece que hoy día el Señor tenía el día de los peluches. Para los niños en la iglesia. Queridos hermanos, cuando uno da, el que tiene el don de dar, no se siente triste cuando tiene que dar. Al contrario, se siente feliz. Eso es dar con liberalidad. Es una persona que se siente, no importa, oye, pero ¿cómo diste tanto? Es que cuando doy, soy feliz. ¿Usted ha conocido personas así, que son tan generosas? Vamos a almorzar a tu casa, ningún problema. Le echamos más agua a la olla, ¿cierto? No se hacen problemas. Otro, oye, vamos a almorzar a tu casa, vamos a salir. No, es que no te había dicho, pero vamos a salir. El que tiene este don, queridos hermanos, en la iglesia, sabe que lo da para el Señor y es alegre dando. Sabe que lo da para la gente y es alegre dando. Pero mira, dice, el que dirige con diligencia, porque dirigir no es solamente dirigir, hay que ser diligente. Es una gran responsabilidad y hay que hacerlo bien, con excelencia, primero para el Señor y para la gente. El que muestra misericordia, y esto es muy importante, hermano, esto es un don, el don de misericordia. ¿Qué dice la Escritura? El que tiene el don de misericordia, ¿qué tiene que hacer?
debe poner en práctica ese don con alegría. Y esto es muy importante, hermanos, de mencionar, porque algunas personas piensan que el don de misericordia es tener lástima de los hermanos, de las personas. Es muy diferente a tener lástima y amor. Son dos cosas muy distintas. Y eso tenemos que aprender. Es muy diferente tener lástima y misericordia. Porque a veces cuando tenemos lástima de alguien, ponemos el dedo en la necesidad, en el problema, en la carencia, y a veces a las personas las hacemos sentir mal. A veces en vez de levantar a esa persona, cuando tenemos lástima de esa persona, la hundimos más. Dios no quiere que tengamos lástima, sino misericordia. La misericordia ayuda, cuando uno practica la misericordia, ayuda a la otra persona a ser levantado, a surgir, a proyectar. Esa es la verdadera misericordia. Y dice que si ocupamos la misericordia debe ser con alegría. Nos vamos a encontrar con personas con muchos problemas, necesidad. Y lo menos que esas personas necesitan de usted y de mí, adivine qué es, lástima. Pero esas personas en la iglesia, fuera de la iglesia, necesitan sí misericordia. Alguien que vaya y les alegre el día de tantos problemas y dificultades que tienen. ¿Cómo creen ustedes que se sienten tal vez los niños cuando dicen, hoy día hay peluches? Alguien trajo peluches. ¿Cómo creen que se sienten ellos? Voy a tener mi propio peluche, ¿cierto? Alegres. La misericordia tiene que ver y muchas veces va acompañado del don de dar. La misericordia, dar hospedaje, dar alimento, tal vez dar dinero a alguien, dar un trabajo, dar a alguien que necesita. Pero lo hacemos con alegría, no porque, mira, tú eres pobre, te doy. No. Te doy porque Dios te ama. Te doy porque Dios me ha bendecido tanto que quiero también compartir mi bendición contigo. Queridos hermanos, para terminar quiero leer solamente el versículo 9. No puedo hablar de los dones, no podemos hablar de los dones sin el versículo 9. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. Queridos hermanos, los dones no debemos perderlos de vista. Son un regalo y debemos usarlo para la iglesia, para cumplir la voluntad de Dios, pero debemos hacerlo con amor fraternal, ponerlo al servicio de mi hermano, de la iglesia el don. Recordar que los pastores participaron de estos dones de Timoteo, imponiendo las manos. Es un trabajo en equipo, aquí nadie va a ir en un caballo solo. Debemos actuar en amor. Mira lo que dice aquí, honrándonos. Es algo muy importante esto, dando preferencia. Queridos hermanos, los dones espirituales son muy importantes. Y Dios nos dice, no lo descuides. Yo te he dado algo muy importante, no lo descuides. Yo te lo he dado, ha venido de Dios. Pero también es para ponerlo en práctica en la iglesia, en un trabajo en equipo. Hoy día hablamos acerca de unos dones. Si usted quiere hablar en la semana más acerca de estos dones y otros dones, no duden en contactarme y vamos a hablar. Pero aún así, de este domingo al otro, vamos a hablar de otra parte de la Biblia donde habla y enseña sobre los dones espirituales y vamos a ver otros dones espirituales. ¿Amén?